Buenas noches. Hoy vamos a trabajar la evaluación de controles establecidos para una auditoría por el método de checklist. Recordemos que el primer método que se les ha explicado es el método de análisis de riesgos. Así se llama. Evaluación de controles por análisis de riesgos, teniendo en cuenta tres criterios que se han venido manejando con respecto a la mezcla, como tipo de control, la clase y la racionalidad. Ya en los checklists se maneja de una forma mucho más sencilla. De todas maneras, por cada causal de riesgo que hay que evaluar, pues a cada una hay que aplicarle un checklist. Entonces, si ustedes tienen en un riesgo tres causales críticas, pues a cada causal hay que hacerle el checklist. Recuerden que siempre se hace sobre las causales críticas. Aquí lo que hay que tener en cuenta, de diferente al anterior, es que se le asigna para calificar la efectividad individual de los controles. Ustedes recuerdan que en la tercera columna, la que está aquí, tiene que ver con la efectividad de los controles. Efectivamente, al final de la página dice efectividad de los controles. Dentro de esa efectividad de los controles se encuentra A, B, C y D. Se dice que hay una efectividad máxima, media, baja y nula. Estas tres calificaciones de efectividad de los controles, para adaptarlas a la valoración, se miran con respecto aquí en el PowerPoint donde está la explicación de los puntajes que se le asignan, sino que no se llaman de la misma forma que está en la hoja de Word, sino se llaman control indispensable, control importante, control útil y control deseable. Fíjense que son 4 condiciones. Igual pasa en la hoja de Word, que son 4 condiciones, pero se llaman efectividad máxima, media, baja y nula. Volviendo otra vez, la efectividad máxima sería el control indispensable, la media sería control importante, y fíjese que el control indispensable tiene una calificación de 5 y el control importante tiene de 4 a 5, el control útil y el control deseable 3.5, que es el bajo. Entonces, bajo estas condiciones es que se califica el checklist. No se necesita, como en el otro método, que se manejan 3 criterios, sino simplemente hacer un checklist. ¿Cómo se elabora eso? Hay una formulita que cuando abramos el archivo en Excel donde está el ejemplo, vamos a entender esta fórmula que habla con respecto a la protección existente. Recordemos que cuando estamos evaluando controles, lo que vamos a obtener es una protección existente. Aquellos controles que protegen adecuadamente o no la causal, para que por diferencia saquemos el riesgo residual, que es el que me muestra qué tan protegido o no está la causal. Entonces simplemente se genera un checklist donde hay respuestas de sí, no y no aplica. Se aplican esas respuestas y con esta formulita pues se generan los resultados de la evaluación. Ya ahorita más adelante les muestro en la hoja de cálculo cómo se hace mucho más fácil. Al final se tiene que sacar un resumen de esa evaluación de la protección existente, donde nosotros podemos tener sencillamente los riesgos que estamos analizando, y la protección existente, el significado y obviamente el riesgo residual. Aquí en esta tabla se pueden resumir todas las evaluaciones de los controles en diferentes escenarios de riesgos o en diferentes causales. Entonces ahora vamos a mirar, de acuerdo al material que les ubiqué en el aula virtual, pues tenemos una hoja de cálculo que se llama no controles por análisis de riesgo, sino controles por checklist, que es este segundo método. Entonces aquí la tengo abierta. Discúlpeme que no la tengo abierta. Vamos a abrirla.
Bueno, ¿qué tiene de especial esta hojita? Si nosotros hablamos que tenemos, como en el caso anterior del ejemplo del método de análisis de riesgos, eh, aquí manejamos otro riesgo a manera de ejemplo. Se llama pérdida de ingresos de la empresa ISAFER de un estudio de inventarios. Aquí también se pudo haber establecido que la causa de riesgo 25 era crítica en el mapa de riesgos. Entonces, igual aquí se trae esa causal. Pero si se tiene otra causal como esta, que la 42, que se llama errores por cálculos efectuados por el software del aplicativo, pues se trae también esa causal y se evalúa. Aquí en este caso estamos evaluando una, dos, tres, cuatro causales diferentes. La 91, la número 67, la número 42 y la número 25 de riesgo pérdida de ingresos. ¿Qué se trae aquí en el checklist? Se traen todas y cada uno de los posibles controles que nos encontramos en dónde. En la hoja de Word que tiene todos los posibles controles de esa causal 25. Si lo buscamos, la causal 25, en nuestro archivo en Word, nos encontramos con que esa causal tiene estos controles. Aquí no se trae solamente los controles que nosotros creemos que existen en la empresa como en el anterior método, sino aquí se traen todos los controles que nos muestra la base de datos en esta causal. Aquí nos muestra 2, 4, 6, 8, 10, 11 controles. Están debidamente numerados, su descripción y las 3 columnas que ya conocemos con un asterisco, 2 asteriscos y 3 asteriscos. Lo importante es que la valoración que se utiliza aquí es la de la tercera columna, la de los 3 asteriscos, o sea, la que tiene que ver con la efectividad de los controles. Será A, efectividad máxima y sería con 5, efectividad media con 4 o 4,5, como lo quieran colocar, efectividad baja 3,5 o 3 o efectividad nula, prácticamente 0. Entonces, si vamos de nuevo a la hoja de cálculo, pues nos encontramos con los controles de esa causal. ¿Y qué es lo que se coloca aquí? Se coloca si ese control existe, si no existe o si no aplica ese control al estudio que estamos haciendo específicamente. Entonces, cada uno de los miembros de auditoría debe señalar con una X enfrente si el control existe o no en el proceso que estamos auditando. Aquí en este caso, unos colocaron que sí, otros que no, y otros que no aplican. ¿Cómo se valora eso? La formulita está aquí, TPO, TPP, PRNA. ¿Qué quiere decir este tipo de condicionamientos? Aquí en una pestaña de base de datos está ese condicionamiento. Y C va a ser el porcentaje que nos indica el índice cuantitativo de la protección suministrada por esos controles. TPP, el total de puntos posibles. TPO, total de puntos posibles correspondiente a la suma de los puntajes asignados a todas las preguntas del escenario de riesgo. Y PRNA, que son el total de respuestas no aplica. Esta fórmula que está aquí es la misma que se encuentra cuando les mostré hace un rato en esta página de evaluación de los controles, esta fórmula, protección existente, y a esta fórmula es la que básicamente podemos tener aquí incrustada en esta base de datos. Sin embargo, esta base de datos también está amarrada a, a una matriz donde está una protección apropiada, insuficiente, deficiente y muy deficiente, entre rangos que ya conocemos de Pareto, 0, 40, 40, 60, 60, 80, 80, 100, donde nos explica que es o muy apropiada o satisfactoria la protección existente, insuficiente, deficiente, muy deficiente, con unas explicaciones cualitativas. Estas están amarradas en la valoración de tal manera que cuando aquí se